mucho de aquella estructura de dominación pues, que supuestamente el anarquismo combatía. Bueno, quería comenzar a combatirla y ella planteaba eso que se hiciera en el hogar. El tema de la prostitución era importante porque recuerden que en aquellas sociedades la prostitución en términos hasta estadísticos alcanzaba tasas sumamente altas, la misma miseria, las mismas condiciones de opresión, todo lo que rodeaba el tema sexual, hacía que la prostitución pues, adquiriese características bien dramáticas para Mussolini. Entonces, ¿por qué complicarnos la vida? Sí, ese era el argumento que planteaban que nos estaban la lucha de las mujeres libres. Y decían, no, precisamente si estamos en un tiempo de revolución, si lo que importa es hacer la revolución, esta lucha es importante que la demos aquí y ahora, en condiciones tan difíciles. Ellas dieron esa lucha y obtuvieron resultados. Una amplia difusión, no solo esa revista que les mencioné en la prensa anarquista, en programas de pues, no se trataba solo de establecer formalmente la libertad de que las mujeres pudieran ir a trabajar, de instruirlas para que trabajaran en las mejores condiciones, con las mejores estrellas que pudiera adquirir, y ellas impulsaron a estas mujeres combatientes, pero esta incorporación de las mujeres que se dio inicialmente, que los anarquistas quizás un poco sorprendidos, pero bueno, fueron quienes más toleraron. Pero en noviembre del 36 ya termina, ya cuando las milicias comienzan a militarizar, comienza a darse ese proceso de institucionalización de las milicias, ya se limitó, o se prohibió, sería el término más adecuado, la presencia de las mujeres directamente en el frente. Pero aunque Mujeres Libres no tuvo que ver, sí apoyó a estas mujeres, pues dio todo el apoyo posible en esos primeros meses, apoyó el esfuerzo militar en todo lo que le fue posible, promovió el rol de la mujer en la revolución social, ya que las mujeres ahora tienen este papel tan importante en la producción, tanto industrial, en los servicios, en la agricultura. Bueno, promovió su organización, no simplemente a limitarse a esperar que los hombres volvieran a organizarse por sus luchas, por sus reivindicaciones, por sus derechos, por la satisfacción de sus necesidades, porque eso era también avanzar en el proceso revolucionario que querían los anarquistas. Entre los recuerdan ustedes, con los puntos más polémicos que hubo en la guerra civil, pero fue precisamente la participación de los anarquistas en el gobierno republicano. Evidentemente un contrasentido con la teoría del anarquismo participar en el gobierno. Precisamente Federica Montseny fue ministra de Sanidad y no recuerdo el cargo exacto, Sanidad, no, Antonio, ministra de Sanidad o ministra de Salud, Federica Montseny. Pero con los recursos, con la fuerza y con el entusiasmo de la organización, se creó pues, una importante red de guarderías, comedores populares, una escuela que mencionamos antes, un instituto materno infantil, se impulsó el proceso de los liberatorios. Repito, algo de eso se va a ver en la película, pero ciertamente impulsando pues, un proceso de cambio, de dignificación de estas mujeres como nunca antes habían tenido. Así que efectivamente, en términos de actividad, Mujeres Libres, la derrota ciertamente fue dura para el movimiento libertario, como también se comentaba ayer, pero muy particularmente dura para las mujeres libres, para las mujeres anarquistas. Tuvo el movimiento pues en las condiciones del exilio, con todo el impacto, pues el trauma de la derrota, las difíciles condiciones del exilio, bien poco pudo subsistir. De algún modo la CNT, la FAI, de alguna manera debilitar, pero algo pudo subsistir en el exilio. Para Mujeres Libres fue mucho más difícil esa subsistencia. Era un flanco, además, precisamente, repito, esa propaganda, ese modo como los adversarios del anarquismo y de Mujeres Libres se atacaron al movimiento, pues hacía que también desde el propio movimiento anarquista quizás hubo poca discusión, poco debate sobre la actuación. Algunas mujeres escribieron, se hizo algún esfuerzo por publicar la revista Mujeres Libres en el exilio, se publicó, pero
realmente no alcanzó a tener la difusión que debía merecer una experiencia tan rica como ella. Bueno, aquellas mujeres, muy jóvenes, la mayoría de ellas, pues pasaron por el exilio, fueron envejeciendo, fueron desapareciendo físicamente muchas de ellas, pero sus ideas y aquel ejemplo, con todo lo que se trató de ocultar, de hecho, por ejemplo, con un detalle muy curioso, como le digo, este trabajo, como parecía al principio, este trabajo fue un poco resultado de una investigación académica que yo hice, pues. Y entonces me encontré con que hasta hay libros sobre el feminismo español, un libro que encontré que se las ingenia, un libro de 270 páginas, que se las ingenia para escribir una historia del feminismo español sin dedicar ni una sola línea. Ustedes buscan ese libro que se llama El feminismo español, de María Capmany, y no encuentran ni una sola línea. Además, no encuentran el término mujeres libres en ninguna parte. No se menciona a ninguna anarquista. El libro habla, pues, de las republicanas, las socialistas, las comunistas, pero hace un verdadero malabarismo, ¿no? Esto como un ejemplo extremo. Pero repito, realmente en toda la historiografía el tema se olvidó, pero con el correr del tiempo, con los años 70, 80, cuando el movimiento feminista en otros lugares empieza a reconstruirse, empieza a revisar la historia, empieza a reaparecer, y algunas de ellas, yo tuve la enorme suerte de conocer a Concha Liaño. Concha Liaño es también esa película que ustedes van a ver, es la protagonista, o el personaje que sirve de base a la protagonista. Yo tuve la enorme suerte porque Concha Liaño pasó muchos años de exilio aquí en Venezuela. Tuvimos la suerte también de que ella escribiera, pues, para El Libertario, un texto sobre mujeres libres, y hablando, pues, de aquella experiencia, hablando con su gran amiga ya muerta, Mercedes Coma Posada. Entonces ella daba incluso este mensaje de optimismo. Entonces, como decirles, no sé si hay preguntas, comentarios, observaciones sobre el tema. ¿Quiere comentar algo?